Y vamos, siempre decimos vamos los predicadores, ¿verdad? Porque no nos queremos incluir nosotros, ¿verdad? No sé, que el Señor se incluye. Vamos a predicar, hermano, bajo el tema antes y después de Cristo. ¿Cuántos tienen un antes y un después? Amén. Un antes y un después de Cristo. Alabanza al nombre de Jesús. Amén. Ese es el tema. Y le voy a pedir, hermano, que vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Alabado sea Dios. Vamos a esperar que todos lo tengamos. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Amén, amén, dijo la hermana. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiere decir que ese es un amén respaldado por otro amén. Y hay poder allí. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Okay. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, dijo usted, diga la palabra, las cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo repetimos una vez más y oramos. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti toda la honra, la gloria, la alabanza y el poder. Solamente en ti hay salvación y vida eterna. Solamente en ti hay poder y gloria. Solamente en ti, Señor mi Dios, podemos encontrar paz y, Señor, seguridad. Solamente en ti, Padre amado. En nuestras vidas, Señor, sabemos que hay un antes y un después. El antes, Señor, cuando estábamos fuera de tus caminos, fuera de tu cobertura, oh Señor mi Dios, y el después, cuando entendimos y venimos a tus pies y reconocimos, Señor mi Dios, que tú eres nuestro Señor y Salvador. Ahora, Padre amado, hay un después. Tiene que haber, Señor mi Dios, un cambio. Tiene que haber, Señor, ahora un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que podamos entender en esta tarde, en esta noche, Señor, que tenemos que tener un después, Señor mi Dios, en ti. Un después, Señor, de haber recibido tu palabra. Un después de haber sido llenos de tu Espíritu Santo. Un después después que se cayó el Señor, lo que nos cegaba espiritualmente. Un después, Señor bendito. Un después, Padre celestial. Por lo tanto, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, y alabo y glorifico tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la iglesia dice: amén. ¡Aleluya! ¡Amén! Puede tomar su lugar. Alabamos el nombre del Señor. Amén. Entre más usted alabe, más rápido vamos. Alabamos el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, aún en la historia, del mundo, en los libros históricos o los libros en las escuelas y en cualquier quizás lugar, encontramos, hermanos, que dicen antes de Cristo y después de Cristo. Amén. ¿Por qué hay una diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo? Aún en la historia, aún en el mundo, hermano, los historiadores o los profesores, los maestros, los estudiosos saben que cada vez que algo sucedió fue antes de Cristo o después de Cristo. Y en nuestras vidas también tiene que haber un antes de Cristo y un después de Cristo. Y cuando yo meditaba en esto, hermano, alababa su nombre Jesús, y en mi mente, ¿verdad? No lo voy a hacer, porque no lo quiero hacer. Como dijo Julissa, lo hago. No. Quizás pasar a algunos hermanos aquí y preguntarle, antes de Cristo, ¿cómo era usted? Con una palabra, describa qué tipo de persona era usted. ¡Wow! ¿Qué dijera usted, hermano? Alababa su nombre Jesús. Yo pudiera decir, hermano, que antes de Cristo, hermano, de donde el Señor me sacó, sí me sacó de las pandillas, sí me sacó de la droga, sí me sacó de, hermano, quizás hasta del comunismo, y me sacó de muchas cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. También podría decir aún de hechicería y de maldiciones. El Señor me liberó de muchas cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Hermano, no es que yo verdaderamente era una de esas personas que vivía para drogarse, pero sí practiqué en algunas ocasiones eso.
Y de tal manera, hermano, que el enemigo quiso destruir mi vida y la vida quizás de mi mamá en una noche y la vida de mi hermano en esa misma noche donde yo, bajo la influencia, se dice, ¿verdad? Bajo la influencia de la droga, yo pude matar a mi hermano, ¿verdad? Porque sinceramente sí. Pero eso es mi antes, ¿sí? Antes de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Antes de Cristo, quizás, hermano, éramos personas perdidas, personas, hermano, quizás iracundos, personas que hacían maldad, hermano, sin pensarlo dos veces, personas, hermano, que, hermano, sinceramente no teníamos un corazón, ni éramos malos, o quizás simple y sencillamente éramos personas que pensábamos que éramos buenos, pero no ignorábamos la palabra. Personas que dicen, si yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien. Pero verdaderamente el que no tiene a Cristo, no tiene vida. Así que antes de, estaba muerto, pero después de, entré a la vida. ¿Cuántos dicen amén? Alabase el nombre de Jesús. Y podríamos, hermano, dele palmas y le va a dar palmas al Señor. Podríamos nosotros mirar, ¿verdad? Como quizás el joven antes de casarme, después de casarme. Eso es para el matrimonio, la cena matrimonial. No, pero antes de y después de. La Biblia dice en el versículo 17 de 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, quiere decir que estamos en Él, nueva criatura es. Hemos nacido de nuevo. Y ese nacer de nuevo requiere que haya una nueva vida. Hermano, sea sincero con usted mismo, no tiene que levantar la mano, pero ¿cuántos de nosotros estamos aquí porque queremos cambiar? Gracias por su amén. Y la hermana dijo, amén, amén. Dice el nombre del Señor. Amén. Hermano, todos necesitamos cambiar y no hay nadie perfecto. Todos tenemos fallas, todos tenemos faltas, todos tenemos debilidades. Y buscamos de Dios, hermano, porque queremos un cambio. Buscamos de Dios, vamos a la casa de Dios, leemos la Biblia, oramos, escuchamos alabanzas o verdaderamente nos humillamos en su presencia porque tenemos un vacío, porque tenemos una necesidad, porque tenemos, hermano, solamente y simple y sencillamente hemos reconocido que necesitamos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo es, hermano, que cuando usted viene a los pies de Cristo, usted puede marcar el día, la hora, la fecha, el momento donde hubo un antes y un después. Alabase el nombre de Jesús. Ese día antes y después para mí, verdaderamente, yo sé que yo acepté a Cristo a los 12 años la primera vez y quizás acepté a Cristo otra vez como a los 15 años cuando el misionero me instruyó en los caminos del Señor. Pero después de eso me perdí. Después de los 15, 16 años me perdí, hermano, y hice quizás todo lo que tenía que hacer en el mundo en aquel entonces, pero a los 20 años me casé, o me casaron. No, ni me casé. Y tuvo que haber un cambio. Yo sabía que necesitaba un cambio. ¿Cuántos de ustedes saben que hay un cambio que necesita? Hay algo que le dice, ya no puede ser el mismo. Hay algo que le dice, ya no puede seguir igual. Y cuando hermano Maximiliano, un nombre que casi no se escucha hoy en día, pero Maximiliano, un joven, en mi trabajo me dijo, hey, Jesus loves you. Cristo te ama. Hombre Jesús. Y yo le dije, sí, amén. Yo sé que Cristo me ama. Yo sabía el evangelio, conocía del evangelio. Y Maximiliano me dice, Cristo te ama. Mira, te invito a la iglesia. Un joven hermano que andaba, hermano, en el fuego del Señor. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me voy a casar en 2 semanas. Porque ya le había dicho a mi suegra que se podía ir al Salvador, que yo me casaba. Aquí está mi suegra, por cierto, ¿verdad? Y a las 2 semanas yo me iba a casar, alabado el nombre de Jesús. Amén. Así, de repente, de un día para otro, como a las 3:30 de la mañana, le llamó mi suegra a mi papá y me dijo que quería una reunión. Pero nos casamos, a las 2 semanas nos casamos, pero dentro de mí, yo sabía dentro de mí que yo necesitaba a Cristo en mi corazón. Una para ser fiel a Dios y otra para serle fiel a mi esposa. Y hemos pasado ya 28 años juntos, alabamos el nombre de Jesús, amén. Quiero llegar a los 50, aunque no tenga dientes, pero voy a llegar. Dele palmas al Señor si puede. Bendito sea el nombre de Jesús, amén. Parece entonces, hermano, toda la gente va a estar toda arrugada, pero los dientes van a estar intactos, porque la ciencia ha avanzado. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Pero
la verdad es que necesitaba un cambio en mi vida. Necesitaba un cambio en mi vida. Y en aquel día, creo que fue como en julio del año 90, porque eran como 2 meses antes de mi cumpleaños, yo acepté a Cristo en mi corazón. Le entregué mi vida al Señor y no lo hice en la iglesia. Mi padre ya me estaba invitando a la iglesia. Y él me invitó y fui varias veces sin mi esposa porque ella me decía que ella no quería ir. Y yo le dije, bueno, si no quieres ir, yo me voy. Y pasaron algunas semanas y yo la dejaba sola en el apartamento, ella solita. Yo no sé qué pensaba, qué se hacía, ¿verdad? Pero yo contento, hermano, yendo a la iglesia. Y me acuerdo que no pasé al frente a recibir a Cristo. Yo conocía algo del Señor. Y llegué a mi casa en una noche y me hinqué a la orilla de mi cama. Y allí en la orilla de mi cama, hermano, yo le dije al Señor, Señor, perdóname. Perdona todos mis pecados, yo no quiero ser igual. Sé que te necesito, te entrego mi corazón. Me dormí y el siguiente día, hermano, se abrieron los cielos. ¡Ah! Era verdad, porque vivíamos en Los Ángeles y hermano, una nueva vida en Cristo Jesús. A los pocos días vino mi esposa a los pies de Cristo también. Alabado sea el nombre del Señor. Porque esa era mi petición más grande, que mi esposa estuviera conmigo en todo. Y sí, y pasamos grandes cosas, hermano, en el proceso de nuestro matrimonio, mucho, donde el Señor nos moldeó y después vino Damaris, nos moldeó más, y con Melissa, bueno, gloria a eso. Pero marcó un antes y un después. Cuando empezamos a ir a la iglesia, hermano, y congregarnos, había un deseo, y siempre lo ha habido, de congregarnos. Y le acabo de hablar yo con el pastor Ezequiel de hija de la iglesia Aliento de Vida. Dios bendiga a los pastores, amén. Y porque él acaba de estar en mi casa, pero le decía yo al hermano en esta tarde que en nuestra vida, y aquí hay un Dios en cuya presencia estamos, que en nuestra vida nunca ha entrado el pensamiento, hoy no quiero ir a la iglesia. Eso nunca ha existido en nuestras vidas. Estoy hablando de mi vida personal con mi esposa. Nunca hubo ese desánimo, nunca ha habido, sino que siempre desde que comenzamos, hermano, desde que yo hice esa oración allí en la orilla de mi cama, hermano, por ahí por julio, alabado sea el nombre del Señor, hubo una gran bendición. Y desde ese día, hermano, es como el Señor dijo, pon la mano en el arado y no voltees a ver atrás. Lógicamente, hermano, en el arado es duro, es difícil trabajar, alabado sea Jesús, la tierra, y quizás hay piedras, quizás hay monte, quizás hay raíces que le hacen que usted trate y vaya a tropezar, pero cuando usted pone la mano en el arado no puede voltear atrás. Cuando usted pone, hermano, y toma una decisión de servirle al Señor, tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esa fue la introducción solamente, ¿verdad? Pero le quiero llevar, hermano, a algo que sí nos va a tocar. El Señor, hermano, me ha dado el mensaje. Y sinceramente, hermano, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 5. Vamos a pasar parte grande, ¿verdad?, de lo que es la predicación o la meditación de la palabra en estos versículos. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Solamente son 10 versículos, pero Dios nos va a hablar a través de esos 10 versículos. Porque los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas ya pasaron, por lo tanto, aquí todas son hechas nuevas. Si usted vive en Cristo Jesús, usted es un cristiano, un evangélico, usted ahora es un creyente, ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, debe de haber cambio en su vida. Amén. Gracias por su entusiasmo y ayudarme. Pero debe de haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber gozo, alegría, tiene que haber muchas cosas en nuestra vida. Y vamos a escuchar, hermano, el sermón del monte, o parte de ello, de lo que el Señor Jesucristo habló, Mateo capítulo 5, versículo 38. Y dijo así, el Señor Jesucristo, escuchen: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente,
¿Cuántos quisieran vivir bajo esa ley? Y sinceramente, hermano, era ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice el Señor, no resistáis al que es malo. Antes, en cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. ¿Cuántos han escuchado esos versículos? Alabado sea el nombre de Jesús. Allí está marcando el Señor un antes y un después. Antes que yo haya venido, dijo el Señor, se decía, ojo por ojo y diente por diente. Si tú me das una, yo te doy otra. ¿Verdad que sí? Tú me muerdes, yo te muerdo. Si me jalas, yo te jalo. Si me empujas, yo te empujo. Amén. Y no somos iguales porque damos más fuerte cuando nosotros lo regresamos. Somos gente que estamos expuestos o impuestos a hacer como los hacen a nosotros. ¿Verdad que sí? Y hay una regla de oro que se le llama, que el Señor dijo. El Señor dijo, trata a tu prójimo como tú quieres que tu prójimo te trate a ti. ¿Amén o no amén? Porque eso marca una diferencia. Cuando usted que se identifica como un hijo de Dios, o cuando la gente se da cuenta que usted está yendo a la iglesia, o si la gente se da cuenta que usted es cristiano, quieren ver el después, no el antes de usted. ¿Están conmigo? El Señor quiere eso también. El Señor vino a marcar un antes y un después. Antes se dijo ojo por ojo. Ahora yo digo, si te dan en una, pon la otra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Venga. No le voy a dar una cachetada. Pero la verdad es esto. Lo que Dios está diciendo es que Él ya recibió la cachetada que el diablo quizás le quiso dar, como la cachetada que nosotros le dimos con nuestros pecados. Y lo hizo por amor. Él sufrió los clavos. Él sufrió todo lo que sabemos que Él sufrió por amor a. Y el Señor dice, tiene que haber un antes y un después en ti. Por lo tanto, ya no es ojo por ojo. La cosa es, hermano, un ejemplo, que si una persona estaba peleando con otra persona y de alguna manera, por alguna razón, de alguna forma, le sacó un ojo, ¿sí? O le sacó un diente. La ley decía ojo por ojo y diente por diente. Quiere decir que el que perdió el ojo le podía sacar el ojo al que se lo sacó. Wow. Pero el Señor dice no. Ya no se debe de hacer así porque ahora tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No me pagues mal con mal. Más vence con el mal con el bien. Entonces hay un antes y un después. Cristiano, hijo de Dios, hija de Dios, hombre de Dios, mujer de Dios, joven de Dios. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Un antes y un después de nosotros. Pero pastores, que duele que nos pasen encima. Sí, hacer lo bueno cuesta y duele. Hacer lo correcto cuesta y duele. Alabado sea el nombre de Jesús. Sigamos, dice, no resistáis al que es malo. Antes, en cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte pleito, alabado sea el nombre de Jesús, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Si alguien te quiere quitar la camisa, en otras palabras, ¿sabes qué? No te preocupes, te doy todo. Porque sinceramente, hermano, ¿qué se va a llevar usted de aquí, de esta tierra, si no solamente su salvación? Y el Señor no quiere que tú pagues mal por mal. Tampoco quiere, hermano, que tú seas una persona que no sabe servirle al Señor, sino que Él quiere marcar una diferencia. Bendito sea el nombre de Jesús, donde el Señor le está hablando a la iglesia que la iglesia tiene que saber llevar la carga los unos de los otros. Y no solamente de los creyentes, no solamente de los cristianos, porque qué lindo, hermano, es llevarle, hermano, la carga a un hermano. Alabado sea el nombre de Jesús.
Qué lindo es, hermano, poder ayudar o poder estar allí luchando o llorando o intercediendo, clamando por un hermano. Pero el Señor no está hablando de un hermano, está hablando de una persona que, hermano, le está tratando de hacer la vida de problemas. ¿Cuántos tienen alguien en su vida ahorita que le hace problemas? Nadie levantó la mano. Dios me los bendiga. Son lindos, hermanos. No voy a decir quién la levantó, pero alguien la levantó. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor entonces nos habla de esto. Y vuélvele también la otra. ¿Cuántas veces debes de perdonar a tu hermano? En toda tu vida, no. Todos los días. ¿Y sabe qué es lo que es más difícil el ser humano? ¿Sabe qué es lo más difícil del ser humano? Perdonar. Hello, ¿alguien está conmigo? Lo más difícil del cristiano, estoy hablando de cristianos hoy en día, es perdonar. Porque el perdonar, así como Dios nos perdonó a nosotros, equivale. El resultado de perdonar, así como Dios nos hizo con nosotros, es amar. ¿Cuántos están conmigo? Dios quiere entonces que tú sepas amar al que te está haciendo problema hoy, este día. Y quizás no es alguien de afuera. Quizás es alguien de aquí. O quizás es alguien de tu propia casa, de tu hogar. Y el Señor dice, ámalo como yo te amo a ti. Y ese es lo que va a hacer la diferencia de tu antes y tu después. No sé si, ¿verdad? Dios está hablando, ¿sí? Versículo 40. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él 2. Quiere decir que vamos a dar extra todavía. Alabado el nombre de Jesús. A entregarnos más todavía. Pero pastores, que me está haciendo problemas. Pero el Señor dice que se aguante. Pero es que ya no lo aguanto. Pues aguántese. Porque amar no es fácil. Especialmente cuando la persona que amas es la persona que te está poniendo la carga encima. Es la persona que te tiene con el pie en el cuello. Y tú tienes que decir, te amo. Y como cristiano, porque tu viejo hombre o la vieja mujer, la antigua mujer, quisiera tener al viejo con el pie en el cuello. ¿Estamos entendiendo? La persona antigua quisiera... Y no solo... Amén. Como mi abuelita le decía a las gallinas. Y todos se ponían amén. Porque eso es lo que el mundo, el diablo o el sistema de este mundo caído quiere que nosotros hagamos. Ojo por ojo, diente por diente. Y el Señor dice no. Ahí tiene que haber un antes y un después, hermano. Cuando el Señor me da este mensaje, dije, Señor, tú nos estás trastornando. Porque yo solo predico del Espíritu Santo y cómo Dios los va a usar. Ningún amén. Pero todavía falta la segunda parte del mensaje para que entiendan por qué el Señor está hablando esto. Porque todos queremos ser usados por Dios. Pero no todos queremos obedecerle. Y obedecerle es hacer lo que Él manda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos se aman? ¿Se aman? ¿Sí? Amén. Yo también. Hermano, yo soy el más guapo de todos mis hermanos. Este es el nombre del Señor. Ay, Padre Celestial. Mira. Aleluya.
Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Alabanza el nombre del Señor. Después voy a recibir las llamadas, especialmente si miran el video. Pero el Señor, hermano, quiere que haya un antes y un después. Si te pide y te obliga, oiga hermano, no solamente que te pide que lleves algo, sino que te obliga a llevar una carga por una mía, dice el Señor, llévasela 2. Amén, 2. Y quizás, hermano, ya no tienes 2 millas cargando, tienes 2000 millas cargando esta carga. Y el Señor dice, pues llévala 2 más. Porque no importa cuánto tiempo, sino que esto es solamente una ilustración que el Señor está dando. Pero verdaderamente el Señor quiere que hagamos más allá de nuestra capacidad humana. Porque el amor que ahora nosotros tenemos no es de humana sabiduría, sino que es celestial. Que ahora amamos como Cristo nos amó a nosotros. Porque ya nuestra vida es una nueva vida en Cristo Jesús. Dígale a su hermano, tienes que renovarte. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Toma la nueva versión 2019 del amor de Cristo. Las cosas viejas del 2018 ya pasaron. Tú tienes que sonreír. Alabado el nombre de Jesús. Mire, ¿sabe qué es lo que más el diablo odia? ¿Sabe lo que más el diablo le detesta? Que él le esté haciendo a usted y tú ya estoy sonriendo. Amén. Que usted todavía está orando por ese hombre. Pero mira cómo te está haciendo tanto y tú sigues orando por él. Sí, porque eso es lo que el Señor me dice. Amén o no amén. Mira ese mayordomo en tu trabajo cómo te hace problemas. Y tú estás orando por él. Sí, porque yo lo amo. ¿Tienes calor? Toma. Alabado el nombre de Jesús. El Señor, hermano, nos pide que nosotros, si les da frío, ahora no sé, ya le bajé. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos pide que amemos incondicionalmente. No importa que te tengan aquí, pero sigas orando. Porque el Señor sigue todavía intercediendo por nosotros. El Señor sigue peleando la batalla por nosotros. Y el hermano leyó en Efesios capítulo 6, alabanza al nombre de Jesús, que no tenemos pelea contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y huestes en lugares celestiales. Así que mi pelea no es contra nadie, ninguno aquí. Es más, el Señor me dice que debo de amar a mis enemigos. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor entonces, sigamos. Versículo 42 dice, al que te pida, dale. Pero no está hablando de dale, ¿ok? Por una interpretación nueva. No. Al que te pida, dale. ¿Verdad? Sírvele. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Llega su esposo y usted está enojado con su esposo, un ejemplo, está teniendo una pelea, alabado sea el nombre de Jesús, una discusión, llega del trabajo, todavía dele de comer, alabado sea el nombre de Jesús, hágase comida. Como mujer de Dios, el hermano, es su deber tratar a su esposo de la manera que Dios le dijo, en las buenas, cuando estés contenta, amén. Porque el hombre siempre le da hambre. Hacia el nombre del Señor. Hacia el nombre de Jesús. Ahora le voy a poner de otra manera. ¿En casa de quién quiere que coma su esposo? Aleluya. ¿Alguien está aquí? Sí. Entonces, hermano, mire. Se fue enojado, usted lo recibe con una colgate. Una sonrisa, hermano, que va a decir, ¿qué le pasa? Yo la dejé enojada, con las greñas así. Y ahora vengo y está renovada.
vence con el bien el mal. Versículo 42, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amén, antes de mi venida, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era ley. Amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Mas el Señor dice algo diferente. Y el Señor dice, pero yo os digo, y lo que Cristo dice es palabra de Dios, ¿sí o no? Dice, amad, oigan, amad a vuestros enemigos. Y no dice que los maldigas, sino dice, bendecid a los que te maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Padre amado, ¿por qué tuvo que haber un antes y un después? ¿Sabe por qué es necesario tener un antes y un después? Porque yo quiero irme con el Señor. Y no va a haber ninguno enemigo, no va a haber nadie que me ultraje, no va a haber nadie que me critique, no va a haber nadie que me persiga, no va a haber nadie que me va a robar la bendición de estar con mi Señor en aquel día. Bendito sea el nombre de Jesús. Tiene que haber un antes y un después. Oye, ¿qué te hicieron a ti en esa iglesia? Me leyeron la Biblia y me enseñaron la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice, verdaderamente libres. Hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Le estoy hablando lo que Cristo les enseñó a los que estaban con Él en ese día. A la multitud a la cual el Señor le hablaba. Le estaba hablando a una generación. Le estaba hablando a un pueblo que sí, había ojo por ojo y diente por diente, que vivían también, hermano, amando a los que estaban, que eran sus amigos, pero los que tenían de enemigos, cuidadito que donde te encuentre te mato. En nuestros tiempos, ¿verdad? Los tiempos de mis abuelos, bendito sea el nombre del Señor, habían que los Hernández no se llevan con los Godoy. ¿Sí? Cuidadito si te miro yo con los Godoy. ¿Y con quién se enamoraba el cipote? Con Hernández. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque había enemistad. ¿Cuántos de nosotros quizás todavía estamos enojados, hermano, con algún pariente que tenemos? No levantaron la mano, ni un amén, amén, ni nada. Están pensando. Será. Hermano, quizás hasta esa persona ya murió y usted todavía no lo ha perdonado. Y es raíz de amargura en su corazón. Es una raíz que le ancla hacia el infierno. Porque la falta del perdón es pecado. ¿Están conmigo? Hermano, no me gusta predicar así, pero lo tengo que hacer. Porque yo quiero que usted entre al reino de los cielos. Yo quiero que su vida sea una vida de bendición. Quiero que usted cuando diga yo le sirvo al Señor, lo diga con corazón limpio. Alabado el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere. Es un antes y un después. Por eso los fariseos, los religiosos, hermanos, los mataron. Lo querían apedrear. Porque les decía la verdad. Y les decía hipócritas. Juan el Bautista se fue más lejos, les dijo generación de víboras. Y como siempre digo, no lo digo por usted, pero a usted se lo estoy diciendo. Amad a vuestros enemigos. ¿Qué dice el Señor? ¿Amar a quién? Amén. ¿Qué dice? No, dígalo bien. Amar a nuestros enemigos. Llévele el café en la dona el día de mañana en su trabajo. ¿Qué te pasó? Fui a la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús.
Amar a vuestro bendecido. Hermano, mire, amad. Primer punto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que ames. Segundo, bendecid. Ama y bendice a los que te maldicen. Tú me maldices, yo te bendigo. Tú me maldices, yo te bendigo. Amén. Y sobre todo, te amo. Aquella persona va a hervir. Amén. Y por eso personas tienen derrames cerebrales. ¿Sí? La presión sanguínea, hermano, que andan por dentro de tanto odio y tanto. Les revientan las venitas del cerebro por tanta presión. Usted tiene que andar tranquilo, hermano. Mire, yo voy al doctor 110 sobre 78. Okay. Que a mí me salga 120, hermano. Lo tengo alto. Alabanza, hombre, Jesús. Por cierto, me acabo de hacer un físico, estoy. Alabanza, hombre, Jesús. Nada, alabanza, hombre, Jesús. ¿Amén? 109 me salió el azúcar. ¿Ok? En ayuna. Siempre me sale igual. Tengo años que el doctor me dice tienes que bajar peso. Digo, ¿más? Ya bajé 30. Bueno, me faltan unas 15 más. Bendito es el nombre del Señor. Hermano, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced el bien a los que os aborrecen. Pastor, mejor ya. Dijo que iba a ser rápido. Voy lo más rápido posible. Es una hoja solamente. No tengo 3, solo tengo una. Amad, bendecid, hacer el bien. Y después dice, no solo que lo ames, no solo que lo bendigas, no solamente que le hagas bien, sino que también ora. Ora por los que te ultrajan y os persiguen. Hay un antes y un después. Denle palmas al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 45, ahí está la respuesta, búsquelo en su Biblia. ¿Por qué tiene que vivir así usted? ¿Por qué debemos de vivir así nosotros? Versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Pero la parte importante dice, para que seáis mis hijos. Quiere decir que la persona que no vive de esta manera no es hijo de Dios. A alguien le tocó esto. Yo soy hijo de Dios, pastor. Por sus frutos los conoceré. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Usted ama a su enemigo? ¿Cómo, pastor? Si usted no sabe lo que me hizo ese sinvergüenza. Y se le sale le cambia el rostro y todo, hermano. Le agarra el tic y todo. No me lo mencione. No es cristiano todavía. No es cristiano todavía. El viejo hombre todavía está allí. ¿Estamos entendiendo? Está suave esta predicación, suavecita. Para algunos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Eso es nuestro objetivo, ser hijos de Dios. ¿Sí? Amén. Porque si amáis, oiga hermano, versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Yo escuché una parte de una predicación esta semana y decía así, algo así. Decía, ¿qué diferencia o qué hay de diferencia entre un cristiano y un ateo? El ateo no cree en Dios, mas el cristiano cree en Dios, pero no le busca. Queda igual.
El ateo no cree en la Biblia porque no cree en Dios. Y el cristiano tiene Biblia y no la lee. Queda igual. ¿Sigo? El ateo no puede adorar a Dios porque no cree en Él. Y hay personas que vienen a la casa de Dios y no. Esto es lo que está diciendo aquí. ¿Qué provecho tiene que améis a los que te aman? ¿Qué recompensa vas a recibir? Decir que me amas al que ya te ama. El Señor quiere que ames al que no te ama. Me lo voy a ganar para Cristo. Amén. ¿Cómo? Con amor. ¿Cómo? Haciéndole el bien. ¿Cómo? Orando por Él. ¿Cómo? Amén. Luchando por amar. Porque todo lo que el Señor está hablando aquí es, hermano, por amor. No puedes servir a alguien si no tienes amor, hermano. El Señor conoce tu corazón y Él no puede ser burlado. El pastor dijo que tengo que servirte, toma. No, así no sirve. No funciona así. Porque si amáis a los que os amas, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Qué triste, hermano, estar en un lugar donde todos se saludan y no lo saludan a usted. Hello. El Señor dice, no, yo vine a buscar los que tenían necesidad. Yo vine a buscar los enfermos. Yo vine a buscar los pecadores. El Señor comió con los pecadores, cenó con los pecadores, caminó con los pecadores. Él, hermano, a su nombre sea la gloria, nos amó a nosotros. Antes de que Él hermano, nosotros pudieras amarlo a Él. Él nos amó a nosotros. Qué bendición más grande. Y el Señor dice, haz como yo he hecho. Versículo 48, que es el último versículo de ese capítulo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿dónde está la perfección? En que amemos como Él ama. Sirvamos como Él sirve, oremos como Él lo ha hecho, que sirvamos como Él nos ha servido. Y cuando nosotros hagamos eso, entonces el Señor dice, estarás perfecto. ¿Perfecto para qué? Para ser usado por mí. Dice el Señor. Entonces yo voy a poder tratar contigo. Ahora sí, 3 versículos más y ahí termino. Prometo que no me voy a pasar de la hora que usted está pensando. Algunos dijeron media hora más, así que ven, gloria a Jesús. ¿O paro? No. Ok. Mi suegra dijo que no, yo me someto a ella. ¿Me? Al brazo de eso. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. ¿Están conmigo todavía? Alabado sea el nombre de Jesús. Dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que vivimos y tenemos los frutos del Espíritu, no hay ley. Quiere decir que hay perfección. ¿Están conmigo? Pero versículo 24, diga conmigo, pero los que son de Cristo, oiga hermano, los que somos de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificado, hermano. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Señor lo que quiere, que cuando haya un antes y un después, que el después en Cristo
nosotros podamos vivir de la manera que ya leímos en Mateo, para poder vivir como está diciendo aquí Gálatas. Porque no podemos vivir en la carne y en el espíritu. Nadie le puede servir a dos señores. Amén. No pueden salir dos tipos de fuente o de agua de una misma vasija o de un mismo pozo. O tiene agua dulce o tiene agua amarga. No podemos estar un día sí, un día no, sino que tiene que haber un antes y un después. Y el después nos lleva a poder caminar en el espíritu. ¿Ven la necesidad? Entonces, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Romanos 8, del 5 al 8. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Están conmigo? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque ya pasaron de un antes a un después. Nosotros debemos de anhelar las cosas espirituales, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse en el pecado es muerte. El ocuparse de nosotros vengarnos es muerte. El ocuparnos en nosotros en pensar cómo vamos a poder desquitarnos es muerte. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Están conmigo? Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vida y paz. Mire, hermano, si usted no puede perdonar a alguien o no ha podido perdonar a alguien, en esta noche yo le pido que usted pueda decir esto: Señor, entre los dientes, aunque sea, no, Señor, con todo mi corazón he entendido tu palabra, y en esta noche perdono a quien sea que usted tenga en su corazón. Amén. Y en ese momento que usted pueda perdonar, porque tiene que decirlo, no pensarlo, decirlo, lo tiene que hablar. En el momento que usted diga perdono a tal persona, es usted que queda libre. Es usted que es suelto de aquella carga que el diablo ha puesto a través de amargura, a través de tanto, hermano, quizás rencor o odio, lo que sea. Alabado sea el nombre de Jesús. Es usted que queda libre de ese pecado, libre de esa verdaderamente es una maldición. Y el Señor ahora pone paz en su corazón. Y usted dice: wow, qué lindo es saber que Cristo me ama. Qué lindo es saber, hermano, que Cristo murió por mí, perdonó mis pecados. Qué lindo es saber que ahora yo puedo perdonar y tener paz en mi corazón. Amén. Entonces el Señor nos habla, el versículo 7, por cuanto los designios de la carne, oiga, hermano, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No es enemistad contra tu prójimo, no es enemistad o problemas con la persona que está a la par tuya, sino que es enemistad contra Dios. Amén. Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es palabra de Dios. Amén o no amén. Mas el Señor puso otro mandamiento, un nuevo mandamiento os doy, dijo el Señor: que os améis los unos a los otros. Porque si no nos podemos amar y estamos en la iglesia, en la casa de Dios, estoy hablando de la iglesia aquí,
Si nosotros aquí no nos podemos amar, no hay entrada al cielo, hermano. Se lo digo clarito. Perdóneme, hermano, si yo le ofendí. Amén. Como dijo el chavito, pues sin querer querías. Es que no es mi intención dañar a nadie. Pero a veces como humano yo puedo ofender a alguien. Todos como humanos podemos ofender a alguien. Pero no es mi intención dañarle a usted. Es mi intención que tengamos, hermano, entrada libre al reino de los cielos, hermano. Mire, hermano, que cuando el Señor llame a la iglesia, haga una puerta especial para Centro Misionero. Alabado sea el nombre del Señor. No, es que aquí van a entrar los de... Amén. Los que tuvieron un después. Por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque están bajo los designios de la carne. Y los que viven según la carne, versículo 8 de Romanos, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar. Es que, hermano, estás en pecado, pero Señor, Padre Celestial, tú sabes, Señor, ay, pa. Y el Señor dice, no me puedes agradar. Todavía estás con ese rencor, con ese odio, con ese pecado. No puedes decir que me amas y pedir mi favor si tú ya sabes lo que yo te he pedido. No lo estoy invitando, es palabra de Dios. Y los que viven según la carne, hablando de esto, lo que estamos hablando en esta tarde, no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos pecados se requiere para irse al infierno? Mire, hermano, no hay una persona que no peque todos los días. No hay justo ni aún uno. Así que usted y yo, con lo bueno que pudiera, hice algo malo, voy a hacer 100 cosas buenas. Es pecado. Hay solo una forma de recibir perdón. Su nombre es Jesús de Nazaret. Solo hay una forma de limpiar tu pecado. Es la sangre del Cordero. No es perdóname, please forgive me, please, I'm sorry. No. Puedes decir I'm sorry toda tu vida. Pero el Señor dice, arrepiéntete y conviértete. Alabado sea el nombre de Jesús. Y que le sirvamos a Dios de corazón. Porque Él es el único que nos puede limpiar de pecado. Con este versículo termino. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, aunque ya lo mencioné. Pero el Señor Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Póngase de pie. Un mandamiento nuevo. Oye, hermano, un mandamiento nuevo. Hay un antes y un después. Y el Señor vino a cambiar muchas cosas. Es más, las vino a perfeccionar. Amén. Porque si fuera diente por diente y ojo por ojo, nariz por nariz y oreja por oreja, muchos se hubieran ciegos, sordos y sin poder oler. Algo de eso. Pero gracias a Dios en su gran misericordia que Él nos ha dado un mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo que Él nos ha dado es este: que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Wow. Y que también os améis unos a otros. Que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto, oiga, hermano,
un antes y un después. En esto conocerán todos quienes, todos los del mundo, todos los enemigos, todos los que te quisieron poner carga, todos los que te criticaron, todos los que no te quieren, todos en esto sabrán, conocerán todos que sois mi discípulo. Amén. Si tuvieres amor los unos con los otros. Queremos ser usados por el Espíritu Santo. Recuerden que si tenemos lenguas angelicales y no tenemos amor, si tenemos toda la fe para mover montañas y hacer milagros y no tenemos amor, si entregamos nuestra vida en sacrificio, ¿verdad?, pero no tenemos amor, de nada nos sirve. Así que todo viene a caer, hermano, a lo que Cristo mismo nos dio a nosotros. Por amor a ti y a mí, Él murió en la cruz del Calvario. Por amor, hermano, a ti, Él pagó el precio de tus pecados, de mis pecados. Por amor a nosotros, Él se hizo sacrificio. Él fue ahora, hermano, el que pagó el precio por mis pecados. Ahora, hermano, piense esto. Mis pecados crucificaron al Señor. Mi pecado hoy todavía está martillando a mi Señor en esa cruz. Por verlo de esa manera, por mi pecado, Él fue crucificado. Pero Él lo hizo por amor. Él le dolieron, sí, pero lo hizo por amor. Llegó a un momento donde Él dijo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, o pasa de mí esta copa, pero Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor, porque hay un pueblo que ahora en Columbus me necesita. Hay una alma, hay una persona que hoy en día me necesita y necesita perdonar para poder que yo perdonarlo. Necesita de mi salvación y necesita de mi amor. Si hay alguien, hermano, que quiere oración, hermano, pase al frente. Yo lo invito, hermano, y que hagamos una oración en esta hora, porque la liberación va a ser para nosotros y la bendición va a ser para nosotros, que nosotros podamos perdonar. Si hay alguien que quiere pasar, pase. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el que esté libre de pecado, tire la primera piedra.